Coronario. Vamos a repasar la fisiopatología, la signología, los síntomas. Y una introducción a los exámenes auxiliares que podría hacer. Como ven ustedes ahí, la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte. En el año 2001, al empezar el siglo, fue responsable casi una de cada 10 muertes. Y de ellas 5.651 fueron por infarto agudo de miocardio. Manifestación clínica más leteria trascendente de esta patología. Es la epidemia que se llama la pandemia porque va a pasar a las muertes por cáncer en el 2020 y las muertes por accidente de tránsito en nuestro país, ojalá que lo pase. Siguiente. Una definición: isquemia miocárdica e infarto de miocardio. La isquemia miocárdica es la disminución de la oxigenación del miocardio debido a una inadecuada presión de perfusión, lo cual produce un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Ese es el secreto. Lleva al desarrollo de circulación colateral. Por ejemplo, un hipertenso de larga data va a tener hipertrofia ventricular izquierda, va a tener un montón de músculo miocárdico que irrigar en diástole. Entonces tiene una demanda inusitada hacia el tremendo músculo, de una oferta limitada porque si hay por adelante el árbol laterosclerosis, se va a limitar el aporte de oxígeno. En el caso de infarto de miocardio ocurre cuando hay una brusca disminución en el flujo coronario como consecuencia de una oclusión trombótica de una arteria llevando a la necrosis del tejido miocárdico después de isquemia miocárdica prolongada. Ahí hay muerte del miocito. Siguiente. Este es para recordar un poco de anatomía. Hacia el lado derecho de ustedes está la arteria coronaria derecha con sus ramas proximal, medio, distal, descendente posterior. Y a este lado la arteria tronco de la arteria izquierda, rama de la circunfleja y rama de la ascendente anterior. Las dos son las tres arterias coronarias. Obviamente la que más daño hace es la obstrucción aguda de la descendente anterior o de la circunfleja. La coronaria derecha tiene menos presión y por lo tanto los infartos del lado derecho son mucho más benignos, entre comillas, que los infartos del lado izquierdo. Siguiente. Aquí hay una obstrucción, tiene el calibre de este vaso de la coronaria derecha, la rama conal, y acá bruscamente hay una disminución de la luz de la arteria coronaria. Esto es por un accidente de placa agudo. Acá hay sangre, hay trombos, y impide la circulación normal de la coronaria derecha. Y eso se va a ver topográficamente en un descenso del ST y posterior onda Q en la cara diafragmática, 2, 3 y F. Siguiente. ¿Qué cosa es la aterosclerosis? Es la respuesta inflamatoria de la pared vascular a diferentes formas de lesión. En la mayoría de los episodios de enfermedad cardiovascular permanece. Su carácter crónico conduce a la formación de placas que pueden ocluir los vasos directamente o mediante la complicación de trombos. Siguiente. Es una enfermedad inflamatoria compleja y multifactorial, vinculada a los llamados factores de riesgo. De estos factores de riesgo, que son 8 o 9, hay 4 que son considerados los mayores: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y el tabaco. También hay otros que vamos a ver un poco después. Ahí están los factores coronarios, los subrayados en amarillo. También edad, el hombre que es mayor de 45 y la mujer mayor de 55, o la mujer que tiene hipoestrogenismo posmenopáusica, también les ataca. Que no toman estrógenos. El hecho de ser sexo masculino, también antecedentes familiares directos. Siempre no me cansaré de repetir, familiares directos son aquel que ha tenido su papá o su hermano que es menor de 45 años y que ha muerto súbitamente por un infarto de miocardio. Ese es un factor mayor de riesgo coronario. O la mujer
Una mujer que ha muerto, hermana, familiar directo, menos de 55 años en un hospital con un infarto de miocardio. Esos son factores de riesgo familiar. Eventos cardiovasculares previos, un momentito, por favor, regresa. Y otros como la hiperhomocisteinuria. No tenemos actualmente en Chiclayo, en Lima sí están haciendo dosaje de la homocisteína. No tenemos para valorar eso, pero es un factor de riesgo también importante. Siguiente. El hecho también que tengamos un corazón, como dije antes, un hipertenso con la hipertrofia ventricular izquierda, un estenosis aórtico con hipertrofia ventricular izquierda, el uso de la cocaína que produce espasmo coronario, y bueno, a nivel postsináptico, los recaptadores de la noradrenalina, en el caso de la cocaína, la obesidad, la vida sedentaria, el uso de contraceptivos orales, fibrinógeno, proteína C reactiva, también son factores de riesgo. Siguiente. Este cuadro es para mostrar cómo los factores de riesgo inciden en infarto de miocardio. Importante, hipertensión, tabaco. Intermedio, familiares, diabetes y lipidemia. Siguiente. Es una placa en la cual se está apreciando la migración de los leucocitos hacia la capa muscular media, una inflamación de adhesión endotelial. Siguiente. Esta placa se va llenando de leucocitos de la capa media y activan los macrófagos. Los macrófagos van a producir las células espumosas o foam cells, ya conocida por ustedes, que va levantando la capa de la íntima y obstruyendo la luz del vaso. Una etapa crónica, la siguiente. Aquí ya está prácticamente obstruido todo, incluso hay formación de área necrótica y adelgazamiento de esta pared. Siguiente. Aquí pues se produce la ruptura de la placa y se producen pequeños cúmulos de hemorragia con los microvasos. Esta hemorragia en los microvasos. Siguiente. De tal manera que en una vista sagital se aprecia cómo se va levantando este lípido, obstruyendo la luz del vaso. Siguiente. La ruptura del mismo con formación de trombo, hemorragia. La obstrucción total produce infarto de miocardio. La obstrucción parcial produce angina inestable o infarto no puro. Siguiente. Ahí está, sigue avanzando la luz con el coágulo, invadiendo la luz intraluminal, trombo. Siguiente. La propagación del trombo. Siguiente. Y los diferentes aspectos del proceso patológico. Se dice que un paciente que tiene una obstrucción de la luz del vaso menor de 70% no va a producir síntomas. 70% o más. 70% o más ya va a tener el paciente dolor de pecho al esfuerzo. Se llama disnea de esfuerzo. 90% o más de obstrucción del vaso, ya va a dar dolor de pecho, puede haber un reposo o ruptura, como está acá, ruptura de la placa fibrosa, delgada, y producir el trombo. Ateromas y la oclusión definitiva con un evento agudo, acá está. Siguiente. La forma de presentación de la enfermedad coronaria. Tienen ustedes asintomáticos. Por eso la pregunta cuando el grupo que está rotando conmigo, los grupos que han rotado, ¿desde cuándo usted presentó dolor de pecho? De tal fecha, doctor. Y yo le digo, por primera vez en tu vida. Sí, primera vez en mi vida. O sea, eso es lo que hay que investigar cuando hace la investigación semiológica. Después de asintomático puede ser una forma de angina crónica, tiene dolor de pecho crónicamente, al esfuerzo, determinada carga, 3-5 cuadras, que calma con el reposo y continúa su vida normal. O de presentación en reposo, ya no en esfuerzo, síndrome coronario agudo, que se llama angina inestable, en una forma, infarto no Q, infarto Q y muerte súbita. Son las 4 expresiones brutales de la ruptura de una placa con formación de trombos. Siguiente. Un poquito sobre angina estable.
dolor de pecho que recurre bajo circunstancias similares, con frecuencia similar en el tiempo. Determinada carga, factor emocional, una súbita alegría, una súbita tristeza. Síntomas usualmente comienzan con la baja intensidad, se incrementan en 2 o 3 minutos hasta un total de menor de 15 minutos o no más de 30 minutos, porque más de 30 minutos puede sugerir, dependiendo de los hallazgos, un infarto miocardio. O sea, la angina estable recede con el reposo. Siguiente. Cuando uno hace un estudio, el flujograma de la angina estable dice el cuadro clínico, le tomo un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es patológico, o sea, demuestra onda Q o elevación del ST, yo lo tengo que mandar a hacerle un laboratorio de cinecoronariografía para ver cómo está el árbol coronario. O si el paciente tiene una test de esfuerzo, una test de provocación, test de esfuerzo o un ecoestrés con una droga llamada dobutamina que usamos nosotros, esto es radiología nuclear, el paciente si sale positivo esfuerzo o ecoestrés tiene que ir también a la cinecoronariografía, o sea, ver cómo está el árbol coronario. Y de antemano sabemos que un paciente que tiene una prueba de esfuerzo positiva a baja carga, o sea, los síntomas aparecen dentro de los primeros 3 minutos de comenzar a caminar la faja, o se le cae el ST o tiene dolor de pecho, yo tengo que parar la prueba. Eso indica lesión de tronco y tría arterial. Estadísticamente hablando, hay que parar la prueba porque si no el paciente hace una arritmia maligna y se puede quedar muerto caminando. O sea, hay que saber cuándo parar la prueba, es muy interesante. La siguiente, ¿alguna pregunta por esto? La siguiente. Si no me entienden o ando muy rápido, avisen. Un poco de angina inestable. Una cosa estable y otra inestable. Esta es la reducción del flujo sanguíneo causado la mayoría de las veces por un trombo, una placa rota, una placa fibrosa delgada rota, generado por un accidente de placa. Rara vez puede ser causado por espasmo coronario o por enfermedades que elevan las demandas de oxígeno. Por ejemplo, hipertiroidismo, la fiebre, la anemia y el feocromocitoma. Recuerden que el feocromocitoma es un tumor, ¿no?, que aparece con una elevación del ácido vanil-mandélico, como uno de los tantos, y que da una súbita rubor, taquicardia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Rubor, taquicardia y elevación brusca de la presión arterial. Y aunque no lo crean, estamos en el siglo XXI, estamos en esta aula, y ustedes pueden consultar si les miento. La única droga que le baja la presión a uno que tiene feocromocitoma es la fentolamina. La fentolamina no hay en el Perú. Hay en el Ecuador, hay en Chile, hay en Bolivia. ¿Por qué? Porque es muy barata. Aunque ya quiero hablar en política, ¿no? Es muy barata. Entonces el laboratorio dice, ¿para qué voy a tener una droga que es barata, que no me da réditos, ni tampoco los médicos que la prescriben, y es poco frecuente el tumor del feocromocitoma? Esa es una de las razones, pero en realidad es un crimen que no lo tengamos en el país. Ya, la siguiente. En el caso del síndrome coronario agudo, igual, el cuadro clínico, el flujograma, un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es normal, lo observo unas horas y después a su casa. Pero si el electrocardiograma tiene una desnivel del ST, un supradesnivel o un infradesnivel, si es un supradesnivel va a progresión de un infarto Q, y si es un infradesnivel va a progresión de un infarto no Q. Y todos estos pacientes que tienen eso tienen que ir a la cinecoronariografía. Más si son jóvenes que están trabajando menores de 50 años. Y entonces paralelo al electrocardiograma también hay que hacer enzimas cardíacas. Troponina, troponina I, troponina E, TGO, TGP, deshidrogenasa láctica. Y si es positiva, y estos veces el valor es un infarto de miocardio. Si es negativa, decimos por el dolor que tuvo en reposo, es una angina inestable. Igual hay que estratificar la angina inestable. ¿Por qué? Porque hacerle también a estos pacientes a la larga un test de provocación, ecoestrés, después de un mes más o menos del evento agudo. Y producirle, si el ecoestrés es positivo, ir a la cinecoronariografía. Siguiente.
Vamos a ver un poquito en líneas generales algunas preguntas acá. ¿Ustedes suelen pedir como enzimas cardíacas mioglobina o de frente Ya, simplificado? lo que pasa es que la mioglobina, si el paciente está en su casa, miren, el infarto miocardio, el ritmo circadiano del infarto miocardio generalmente es en las mañanas, cuando estamos en el hospital trabajando, o el empleado que el jefe lo grita y por acá, por allá, mucha presión. En la mañana le dan infarto, 70% se mueren ahí con una fibrilación ventricular, se mueren. Y el 30% que sobreviven están con disnea, con vómitos, y se agarran de un sitio y se golpean el muslo, entonces inmediatamente hay un falso positivo si le pides una mioglobina. O sea, es un marcador un poco sensible teniendo en cuenta los hallazgos. Pero la verdad es que esos pacientes que llegan al hospital, en las mañanas sobre todo, son sobrevivientes. Y ahí sí el tiempo, gracias por la pregunta, el tiempo es oro. Porque yo les he dicho que la obstrucción de una placa, dependiendo del tiempo, va matando los miocitos. O sea, si tú más pronto le abres el vaso, culpable, suponte que sea la escena anterior, le abres el vaso mediante una angioplastía, una cineconografía, dilatas el vaso, le pones un stent, es un aparato autoexpansible, y reorganiza nuevamente la circulación en esa zona, se salva músculo. Dicen que son 90 minutos tiempo de oro entre la ambulancia y la aguja del balón. Pero más de ese tiempo también se puede salvar algo, pero no con la misma facilidad. Y lo otro es que si estamos en un sitio como por ejemplo, ustedes cuando sean médicos generales, primero están en Incahuasi, por decir Dios quiera, aunque a nuestra raza por ese lado no nos da mucho infarto. Le pueden poner, si tienen a la mano, una sustancia disolvente, lo que se llama la trombolisis. Actualmente disponemos en la farmacopea de acá de Chiclayo los activadores del plasminógeno, el Actilice. Lo que pasa es que si yo hablar de estadísticas, ¿ya voy a acabar? Pasa pues. Entonces lo que pasa es que si hablamos de estadísticas, el Actilice te va a abrir el vaso culpable en un 62%. O sea, hay la diferencia de un veintitantos por ciento que no lo va a abrir. Entonces va a ir siempre a desarrollar onda Q. Q significa necrosis, muerte. Muerte del miocito, no de la persona. Y en cambio, si tiene la suerte en Chiclayo y el doctor Cornelio está inspirado y tiene, mi colega el doctor Cornelio, William Cornelio, está inspirado en hemodinamista y tiene material en la mañana, le dice al paciente que está en medio, súbelo, lo sube y en un ratito le hace la angioplastía, le pone un stent medicado y le salva por lo menos músculo 92%, nunca 100%, pero se prefiere mucho mejor la angioplastía a la trombolisis, obviamente. Entonces, el manejo en general es que el paciente, si es tabaquista, deja de fumar, lo cual cuesta. Un tabaquista, el hecho de que fume un cigarro aumenta la viscosidad de la sangre. Al aumentar la viscosidad de la sangre, aumenta el poder de rozamiento de los eritrocitos sobre la placa vulnerable, que es delgadita, y la va erosionando hasta que un momento se rompe al fumar. Un estrés igualito. Entonces, eso, o el hipertenso también tiene viscosidad aumentada. Entonces, el manejo de la dislipidemia, obviamente. Con drogas tenemos acá la atorvastatina. Las estatinas en general son buenas. El objetivo primario, le pido disculpas, ustedes lo pueden leer, yo no les voy a engañar, era menos el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad mala, tenerla menos de 100. Actualmente es menos de 65. Y así vamos a llegar. Si ustedes, hay un sitio en África que se llama Gabón, no lo estoy inventando, pueden leerlo. Hay un mono en Gabón que ustedes le hacen la LDL y tiene 45. También los animales sufren infarto. Los perros sufren de neumonía, también infarto, algunos animales, sobre todo el mono, el cerdo. Entonces, en ese grupo de monos, la idea es, a esto no le da infarto. Por lo tanto, el objetivo target es tenerlo menos de 45. Ahora estamos en 65. El mundo va cambiando. Bueno, la actividad física, que todo post-infarto de miocardio o angina inestable, después que se recupera, debe caminar por lo menos 30 minutos, 3 o 4 veces por semana. Siempre yo digo acompañado. Acompañado porque hoy día el mundo es tan violento que a cualquiera le puede pasar algo.
lo asaltan porque le ven el reloj bonito. Obviamente van a disculpar, soy yo responsable, van a bajar de peso. No, a la edad que ustedes tenían de jóvenes yo también era bien delgadito, era todo thin. Pero es así, pues, ¿no? Después cuando se casa la buena comida. El uso de antiplaquetarios. Hay un estudio que hace 30 años lo usamos, el estudio de Helsinki. El estudio de Helsinki aprobó de que el hecho de dar a un paciente con infarto agudo de miocardio en ese momento que se tome una pastilla de atenolol y o aspirina 80 o 100 miligramos o media pastilla de 500 salva la vida, disminuye el porcentaje de muerte súbita. Por alguna razón está aprobado eso. El uso de clopidogrel, aunque ya clopidogrel está produciendo resistencia. La aspirina es un inhibidor de la COX, el clopidogrel es un inhibidor del ADP. Hay resistencia al clopidogrel y por lo tanto no... Les hablo de esto porque ustedes me imagino que están al día frescos con la farmacología, ¿no es cierto? Clopidogrel, que es un antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Ahora han salido otros, la brilinta, que se usa en los pacientes que se hace angioplastía, para evitar que la adhesión plaquetaria. Los inhibidores de la ECA, posinfarto miocardio, han demostrado, los inhibidores de la ECA, o sea, captopril, enalapril, de que evitan lo que se llama, después que un infarto se produce, el corazón queda primero atontado, hibernado, ¿no? Y en ese lapso se va dilatando. O sea, son drogas que se usan para evitar la remodelación del corazón, que no se estire la fibra, que no haya más muertes programadas de miocitos, ¿no? Y entonces para eso se usa los inhibidores de la ECA y también actualmente también se usan los junto con los inhibidores de la ECA los hipotensores AT1, los hipotensores AT1 tipo valsartán. Hay trabajos de valsartán para evitar la remodelación. Y el uso de betabloqueadores ni hablar, pues esos betabloqueadores es importantísimo. Con un betabloqueador, al darle usted un betabloqueador, hace de que el corazón lata más lento. Por lo tanto, ahorro de oxígeno. Que el corazón esté menos irritable y haya menos arritmia alrededor del corazón de la zona isquémica o necrótica. Entonces previene la muerte súbita, el betabloqueador. Y ahora hay otros betabloqueadores que también tienen efecto, como dije en la mañana cuando estaba con mis alumnos, tienen un efecto antioxidante. Por ejemplo, el carvedilol. Control de la presión arterial, si es que el paciente es hipertenso. El objetivo target en el 7º comité conjunto, ya decía 130 a 85, igual que los pacientes renales y diabéticos. Menos de esa hay que tenerlos. Los hipertensos, ¿de qué vale que tú puedas hacerle una angioplastía a un paciente o hacerle una bypass aorto coronario si el paciente va a seguir hipertenso 160,80? Es lo mismo, el paciente va a volver otra vez a hacer otro fenómeno de placa, esta vez con más fuerza. Por eso es que el objetivo es tenerlo con presiones más bajas. Siguiente, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Qué con respecto al uso de nitroglicerina en un paciente con la clínica habitual de infarto de miocardio? Por ejemplo, al ser pacientes con una clínica... ¿Escuchan todos? Una clínica muy parecida a infarto de miocardio y le hacen, por ejemplo, un CKG y sale normal. Le hacen, ¿cómo se llama? Su dosaje de enzima, por ejemplo, CPK, sale normal. ¿Le daría, por ejemplo, nitroglicerina o aspirina al inicio? El paciente llega a la emergencia con dolor de pecho. Dolor de pecho, irradiado. Típico, irradiado, dolor de pecho típico, irradiado al esfuerzo. Ya. Entonces esos pacientes se le tiene que... No, el hecho de que tenga un electrocardiograma normal, No del necesariamente. 100% de pacientes que llegan a la emergencia con infarto de miocardio demostrado, hay 1% que tiene un electrocardiograma normal. El mensaje entonces siempre va en la clínica, o sea, tu sentido común. No vas a ser menos, ni mejor médico, ni peor médico. Si le dices, un ratito quédate allí, te voy a observar unas 4 o 5 horas. Le toma un electro después de ello y puede aparecer ya la flor, o sea, la elevación del CT, todo eso. Contestando a tu pregunta, el uso de, en ese caso de angina estable, generalmente he dicho yo, ya está escrito, que sucede con el reposo. Pero en el caso que no se diera, pueden pues, poner una pastilla de nitroglicerina o
isosorbide sublingual que tenemos en el país. Y con eso disminuye rápidamente la presión. Solamente que deben tomarlo el paciente, le instruyo yo, sentado. Porque produce una vasodilatación esplánica sobre todo y hay un secuestro cerebral y se puede caer como pollo el paciente. Y acuérdense que yo he dicho que el infarto de miocardio se potencia cuando hay hipotensión, porque el riesgo coronario es en diástole, ¿ya? Por eso es importante eso, saber. Ahora, el uso también, ya que están hablando, hay muchos pacientes que yo tengo en la práctica del hospital, porque nos hemos privado hace tiempo, doctor, coronarios, operado el corazón. Doctor, yo todavía tengo 55 años, 60 años, soy sexualmente activo, ¿puedo usar Viagra? En estos pacientes no, está prohibido, porque el Viagra produce una dilatación de los cuerpos cavernosos y un secuestro de sangre hacia la área del pene y puede producir hipotensión, y en un coronario hipotensión es deleterio, es malo. No deben usar Viagra. Los coronarios, el hipertenso puede ser, pero los coronarios demostrados no. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Ahí veo sonrisas, ¿qué pasa? Entonces quiere decir que le doy tratamiento empíricamente a pesar de que quizás el EKG me dice que no, que está normal. No, el EKG salió normal, las enzimas salieron normales y el paciente tiene dolor de pecho. Claro, y a ese paciente, ¿saben qué? Yo lo haría esto, y ustedes también cuando sean médicos, si les gusta la cardiología, le haría un test de esfuerzo. Un test de esfuerzo para ver si con el ejercicio el señor o el paciente asoma un desnivel o hace dolor de pecho, ¿no? O elevación del cemento ST. Entonces, ahí un test provocador. Si sale negativo, señor, vaya a su casa tranquilo, no hay nada. Y también tengo que tener en cuenta, pues, los factores de riesgo asociados: tabaco, familiares, gordito, hipertenso, fumador. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Ahorita que sonríen. Elvis. Ustedes, mis alumnos son un poco pillas este mes, me han castigado, me han tenido todo el mes metido en ecocardiografía. Solamente en las mañanas he estado un rato con ustedes, ustedes lo saben, porque mi jefe, el doctor Salomón Guerrero, que es ecografista como yo, ha estado de vacaciones. Ahora ya noviembre ya bien, entonces ya voy a pasar unos días a piso, a pasar visita, y ahí nos vamos a divertir con los pacientes. Con los pacientes y con los residentes, también han visto a ustedes, ¿no? En la mañana tuve un pacientito que ayer le hice una prueba, un señor que gracias a mis alumnos, no los veo, investigamos que el señor había tenido un cuadro de palpitaciones y dolor de pecho con falla súbita de cansancio, falla cardíaca, con palpitaciones. Había hecho, demostrado un electrocardiograma, una fibrilación auricular de 180 por minuto. O sea, el paciente, obviamente, la falla era por la taquiarritmia. Entonces mi residente me dice: doctor, es una fibrilación auricular de reciente inicio, paroxística. Pero cuando voy con mis alumnos a preguntar bien, me dice el señor, que es de Tumán, yo trabajo en muchos años, me dice: doctor, este fenómeno de la palpitación así, lo tuve hace 5 años también manejando bicicleta, yéndome a Calupe, que es un pueblito con un anexo en Tumán, y se cayó. Tuvieron que llevarlo al hospital de Tumán. O sea, ya no es paroxístico eso, es una fibrilación auricular crónica recurrente, que es diferente trabajo. Entonces el siguiente paso era, le dije al residente, entonces ya se avisaba al arritmiólogo para que lo vea. Ya le daba anticoagulación, sí, está con enoxaparina, perfecto. Le hice un ecocardiograma y demostramos una aurícula grandaza, una mega aurícula de 68 milímetros, por lo tanto, ya no esperamos ahí hacerle cardioversión, porque la idea del residente, como es joven, como ustedes, era salvar la aurícula, o sea, salvar el último paso de la diástole, que es la patada auricular, ¿no? La contracción. En este caso no, porque es un señor que tenía hicimos más anamnesis, por eso le digo, ustedes tienen que ser sapos. Y el señor era un alcohólico crónico, tenía un síndrome carencial, tenía un beriberi y se había dilatado la fibra. No tenía aspecto reumático, su válvula mitral dilatada. O sea, la estenosis mitral, cuando revisemos clínica, dilata la aurícula. En este caso no. Era consecuencia total de insuficiencia mitral y dilatación de la fibra. Al final el señor, hoy día posiblemente, no sé si le han dado de alta, pero mañana se le dan de alta, se va anticoagulado con warfarina y con drogas beta bloqueadoras para frenar la frecuencia, para que no le vuelva a dar esas taquiarritmias.
¿Alguna otra pregunta? Esto de acá, un poquito vamos a hablar de tratamiento para no meterme mucho. Tratamiento médico, a ver, dale, siguiente. Bueno, el tratamiento médico, el percutáneo, que es la angioplastia. Tratamiento médico no es mala opción. Un paciente que tiene enfermedad coronaria le damos pastillitas, se va a su casa y se recupera. A que le digan te vamos a hacer una angioplastía, o sea, dilatación del vaso y ponerle un stent, pero eso puede llevar a un accidente de placa, una hemorragia y una emergencia. Tiene su riesgo. O el último caso más extremo, cuando la enfermedad coronaria es tan severa, pues llevarlo al quirófano y abrirle el tórax y producirle después de 3-4 horas, poner árbol coronario, bypass aorto coronario, con toda la parafernalia que implicaría que se puede infectar un punto, una mediastinitis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento médico, usted lo ve, aspirina, betabloqueadores, fibrosis seca, estatinas. Reducen el riesgo de ¿qué? El riesgo de infarto, reinfarto y muerte súbita, en ese porcentaje. Todo paciente con enfermedad coronaria debe recibir las 4 terapias, salvo contraindicaciones. Por ejemplo, si es un asmático consuetudinario de los betabloqueadores, tendría que usar, ¿qué droga? Alternativa. Una droga que sea cronotropo negativa, betabloqueadores cronotropo negativa, pamotrópica negativa. ¿Qué droga podría ser? ¿Quién me dice? En vez de el betabloqueador que puede producir espasmo arterial y espasmo bronquial y producir más asma. Ambrinona, mirinona, tiene mucha displasia sanguínea. Ambrinona son inodilatadores, no, son muy fuertes. En este caso se usan los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas, por ejemplo el verapamilo, tiene un efecto frenador, no como un betabloqueador clásico, puede ser diltiazem también, pero no darle ni fedipino porque el fedipino da taquicardia y es un coronario, no puede darle. ¿Me entiendes? Por eso yo digo, la medicina es un arte y ustedes dominan su farmacopea. Su farmacodinamia, no lo van a creer, pero se van a hacer reyes en el país de los tuertos. O sea, muchas veces me dicen, doctor, ¿por qué usted le da valsartán a un paciente a las 4 de la tarde? No porque yo sea loco ni se me ocurra, porque yo sé que al día siguiente, cuando esté en el acné del histograma, actuando el valsartán, actúa a las 4 o 5 de la mañana, en la cual todo el mundo se despierta para pelear y adrenalina y sube la presión. Ahí estoy haciéndole bien. Y una vez al día, porque tiene 24 o 48 horas de vuelta. Hay otros colegas que no leen, pues. Le dan valsartán mañana y noche. Le están bajando la potencia porque en la noche nadie se va a morir de hipotensión. La presión no sube en la noche. Con el sueño debe bajar la presión, salvo que sea un non-dipper. Un non-dipper es uno que durmiendo le sube la presión, que es raro. Estas son las drogas que tenemos que darle a un paciente. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento del Zika, o sea, del periodo agudo de un hospital debe ser calmar el dolor, uso de morfina o sucedáneos. Morfina produce bradicardia, produce vasodilatación esplácnica, hígado y plexos esplácnicos, ¿ya? Te baja la presión, disminuye el retorno venoso y te da un proceso de sedación. Eso es bueno, la morfina, solo que el efecto es que si le da mucho tiempo puede producir adicción. Derivados morfináceos tenemos nosotros la meperidina. La meperidina es una droga buena, un opiáceo sintético, pero que produce taquicardia. Produce taquicardia, entonces es malo para un coronario. Ya no. Nitroglicerina, por supuesto, por vía endovenosa, si el caso lo requiere, siempre y cuando tenga presión sistólica mayor de 100, porque si no te lo tiras abajo, le baja más la presión. O sea, todo tiene una lógica, no es que a mí se me ocurra. Y el uso de aspirina, que ya lo dije, que te salva la vida. Beta bloqueadores, si lo puedes soportar, si tiene una presión más de 10, también le puedes dar beta bloqueadores. El uso anticoagular paciente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, que usamos nosotros en la unidad, enoxaparina, taltaparina. Inhibidores de glicoproteicos 2B3A. Estas drogas más las usa el doctor Cornelio en cateterismo para hacer la angioplastía. Trombolíticos, en el caso de que sea necesario hacerle una dilatación del vaso culpable, pero ya le dije con la salvedad que ese 72% nomás puede ser.
o la angioplastía percutánea, que es la más preferible, lo que se llama la angiopatía de rescate. Y lo último, la cirugía de revalorización coronaria, o sea, en este caso tendría que ir a que lo operen el cirujano de tórax, mediante previa evaluación de nosotros. ¿Alguna pregunta sobre esto? Hemos revisado la fisiopatología, hemos hablado algo de farmacopea, que no es el capítulo de nosotros, y sobre todo las presentaciones clínicas de la angina inestable. Ya pedí, Luis, levántate. La angioplastia es el proceso en el cual extraes una, A ver, escuchen. una porción de la arteria femoral y la colocas en nivel coronario. No, angioplastía. ¿Cómo? ¿Y la angioplastia es el uso del stent o el La angioplastía es el uso del stent. Angioplastía. Uso de stent. Hay varios stents, stent metálico, puro, que puede haber restenosis de un 50%. Hay otros stents que tienen una cubierta de radiación beta, que tienen rapamicina, que es un macrólido que es semejante a la eritromicina, que hay en la isla de Rapa Nui, pues se llama rapamicina, en Chile. Y esas son las drogas recubiertas, que tienen más efecto. Pero todas tienen reestenosis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de alarma en el cuerpo, todos los timocitos. El timocito te descubre dónde está el objeto no biológico y lo va haciendo una hiperplasia intimal a partir del cilindrito que le han puesto en los bordes. Hiperplasia intimal, y lo va obstruyendo. Uno mayor tiempo, otro menor tiempo. Eso es la angioplastía. Y la cirugía de bypass es en la cual el cirujano hace una derivación de la arteria mamaria interna hacia la descendente anterior, una anastomosis lateral, ¿ya? Con un buen ángulo de flujo, y funciona bien. Sobre todo el estudio grande que se hizo hace unos 5 años, el CAPRI, decía que mucho mejor van en los pacientes diabéticos coronarios la cirugía de bypass. Y es verdad, porque la arteria mamaria tiene una patencia, o sea, no se cierra hasta por lo menos un promedio de 12 años. Mientras que las venas que se sacan de aquí de la safena interna, estas venas de acá, como son venas y no tienen músculo, se pueden obstruir de 6 a 9 años. O sea, eso depende de la anatomía. Los cirujanos son muy ingeniosos. Por ejemplo, tienen una lesión en la coronaria derecha abajo, en la descendente posterior que les mostré al principio. Entonces ellos agarran y pueden decir, mira, ve, le vamos a poner un puente aquí de una arteria que pasa por arriba, en el estómago. Se llama la gastroepiploica. Y hacen una conexión de gastroepiploica con la descendente posterior. Ese es el técnico cirujano. Solo que tienen que operar ahora con microscopio, porque si no, no puede. Algunos les estoy interesando, otros los estoy aburriendo. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, de acuerdo, delegado, esta semana que viene son las semanas de cardiología, ¿no? Sí. Me avisas con tiempo. El grupo. En el serum, Oye, escuchen pues, por favor. en caso que uno esté en el serum, no tienes electrocardiograma, o sea, y viene un paciente con la clínica todo, y le puedo dar ese sorbide sospechando que puede ser un infarto. Ahora, ¿lo monitoreo por cuánto tiempo hasta luego derivarlo o cómo es el manejo? Tienes que ver sentado al paciente si tiene dolor de pecho típico, como estamos describiendo. Por eso. Dolor otra cosa que lo hacemos en la práctica. El mismo paciente te dice así, doctor, yo estuve aquí. Una señorita dice, y aquí me dolió. No, ese dolor es precordial, no me interesa. Pero así es la expresión corporal. Ese yo le tengo miedo. Pero el señor tuvo un evento, me duró 1 hora el dolor y vomité, me puse frío, sudé la camiseta y por acá y por allá. Eso es un infarto miocardio. En ese caso lo derivo inmediatamente a... Pero ya, la pregunta es, ¿se escucharon a su futuro colega? Compañero, ¿si lo escucharon bien? Yo lo derivo, pero le pongo su vía. Porque viene un abogadito y te levanta en pesos y nos lo manda sin vía. Se murió porque no tenía vía. Mira los salvajes. Neófitos, no saben nada. No, por Dios, eso pasa. Los leguleos están detrás de ustedes, ¿sabes? Cuando sean médicos. No, yo ya estoy ya viejo. Ustedes tienen mucho cuidado. Ustedes dominan el dato, dominan su farmacología, dominan su clínica, sus emergencias, van a ser buenos médicos. Por eso yo insisto, esto de acá, más que nada, son fogonazos que lo doy para que ustedes se interesen. No les meto mentiras, ¿ah? Si te doy mentira, mañana que está en el piso me dice, doctor, usted me ha dicho tal cosa y no es así.
Yo escucho y echadito, sentadito, le pones isorbide, observas. Si el señor le calma el dolor, estás en lo cierto. Pero si al tío le comienza a doler la cabeza, quiere decir que ha dilatado la silviana. Y ese no es coronario. Porque uno de efectos no deseados de los nitritos es que producen cefalalgia, en los no coronarianos. En los coronarianos le calma el dolor, pero no le produce cefalalgia. ¿Y cuánto tiempo lo observaría? Del dolor de pecho, si le sigue en 5 minutos. Y El luego efecto del es- medicamento, ¿Ah? luego de la administración del medicamento, ¿cuánto tiempo lo observaría para ver si...? Por lo menos unas 3 horas, pero si sigue mal el señor tienes que evacuarlo. Claro. Tienes que evacuarlo. No puedes, pero con tu vía, con un cloro salino, quedas bien. ¿Ya? Ahora, es falso también, ya en Kawasi, la posta médica tiene un electrocardiógrafo. Incluso hay por teléfono, tú mandas por teléfono el electrocardiograma y ahí en la emergencia un cardiólogo te dice, esto es, no es. Sí, en Jaén, en todo eso sí que hay.